Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Estamos iniciando estas jornadas académicas vespertinas, las cuales llevan por título Enfoques actuales de la educación superior en México. La conferencia que escucharemos en esta ocasión se denomina La nueva escuela mexicana y su relación con el CEAES en términos de inclusión educativa y será impartida por la doctora María Margarita Chávez López. Agradecemos la participación de docentes de nivel medio superior, superior y posgrado. Mi nombre es Norma Angélica Moy López y estaré apoyándoles el día de hoy en la moderación de esta conferencia. Les vamos a solicitar que mantengan su micrófono en silencio, por favor. Comunicarles que toda la interacción será a través del chat que se encuentra ubicado en el centro de su pantalla de Zoom. Cualquier pregunta, comentario o duda que tengan deberán externarlos en esta sección y por esta vía. También para tener una mejor experiencia, mantener su sesión en vista de hablante y con esto ustedes podrán tener pues toda la panorámica de lo que se está desarrollando. La conferencia se desarrollará en una hora y la conferenciante en este caso desarrollará el tema durante los primeros 45 minutos. Habrá un espacio de preguntas y respuestas donde tomaremos en cuenta las preguntas más frecuentes. Si existiera un problema técnico, les pedimos que por favor chequen en el chat a las personas que tengan el nombre de apoyo técnico y se contacten con ellos y ellas para poder solucionarlo. Bueno, ahora sí vamos a presentar a la doctora María Margarita Chávez López. Les comento que ella ha desarrollado diversos talleres en educación básica sobre la nueva escuela mexicana, así como también ha participado en jornadas de formación continua en el ICENCO, de donde es docente. Las temáticas con las que ha trabajado y se hace referencia es interculturalidad crítica, inclusión desde el marco de la nueva escuela mexicana y análisis del marco general del CEAES para el crecimiento de la escuela normal. Les platico que ella es licenciada en educación primaria y docente de diversas licenciaturas en el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima. Ha participado en diversas actividades de docencia, desde nivel primaria, secundaria, telesecundaria hasta posgrado. Entonces creo que ella tiene un panorama muy claro de todos estos cambios que ha sufrido la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior, porque ha participado en casi todos los niveles educativos. También es investigadora y ha sido autora de diversos artículos, capítulos, libros y tesis de licenciatura y posgrado. También ha participado en diferentes proyectos de gestión y en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es miembro del Comité de Evaluación y Mejora Continua Estatal, denominado CENCIES, bajo el marco del CEAES. También ha participado en el diseño curricular de una maestría en investigación en la práctica docente en el ICENCO. Dejo con ustedes a la doctora María Margarita Chávez y esperamos que esta charla nos ayude a entender un poco cómo ha progresado este proceso de cambios y reformas en la ley y la nueva escuela mexicana. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, doctora Norma, doctora Susana, a la Universidad de Colima por esta invitación. Espero poder apoyar este proceso de capacitación y mejora continua. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con lo que preparé para ustedes, porque este tema de la nueva escuela mexicana y de CEAES de pronto nos pone a reflexionar en qué hemos venido haciendo como educación, como educadores, ¿no? Dentro del sistema educativo. He titulado para términos de estas jornadas académicas la presente disertación como la nueva escuela mexicana y su relación con el CEAES, en términos de inclusión. Quiero empezar hablando un poquito de la escuela nueva, de la nueva escuela mexicana. Esta propuesta que se hace a partir del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, bueno, trae consigo un cambio en el paradigma de cómo concebimos la educación en México. Se fundamenta principalmente con un enfoque humanista,
sus características pretenden el desarrollo del pensamiento crítico, pero además de un desarrollo integral en el ser humano. Entendiendo por desarrollo integral, tener en cuenta que los sujetos, en este caso los seres humanos, somos biopsicosociales. En términos de esto de ser biopsicosociales, se pretende que el desarrollo sea de manera armónica e integral. ¿Cuáles son los pros y las contras que hemos tenido en todos estos procesos? Ustedes, como bien son docentes de diferentes niveles, nos hemos dado cuenta, y hablo a título personal y con los compañeros con quienes comparto investigación, que esta experiencia de cambio no nada más ha afectado a educación básica, a educación inicial, también a media superior, porque el esquema cambió bastante en términos de el conocimiento parcializado que dicen, que denominan muchos autores, ¿no? Por tratar de ver un enfoque en la forma de enseñar más integral y transversal. Bueno, dentro de los pros que tenemos en la nueva escuela mexicana, la primera, que tiene un enfoque humanista, retomando la concepción del humanismo como el exaltar esta parte del ser humano, del ser, ¿no? Es decir, la comunicación del ser humano con su entorno y lo que esperamos de él, entender que el ser humano también genera ideas, y que tiene características, habilidades, capacidades, aptitudes propias que nos permiten poder generar una transformación en las realidades en las que nos podemos encontrar. Esto nos lleva también a que la educación sea un poco más equitativa. ¿Y por qué digo un poco? Porque yo sé que es un proceso largo que se está procurando que todos tengan las mismas oportunidades para poder tener acceso a la educación universal, ¿no? También favorece el desarrollo del potencial del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que busca es potencializar capacidades y habilidades. Si ustedes recuerdan, en los enfoques anteriores teníamos el desarrollo por competencias. Esto no quiere decir que en educación superior no se sigan trabajando. Claro que sí. Son propias de de algunas licenciaturas o ingenierías en específico. Sin embargo, ahorita en este enfoque humanista se concibe al alumno, a la alumna, como ese ser que tiene capacidades con las que ya nacieron y capacidades que van a desarrollar. Y bueno, tiene esa relación muy estrecha con la parte social, histórico y social, ¿verdad? El devenir histórico. Y en esta parte del devenir histórico también hablamos, y lo vamos a profundizar un poquito más adelante, sobre los procesos de colonización que tenemos de ideas ya preconcebidas, ¿verdad? Dentro de los contras o de los retos que hemos enfrentado con la nueva escuela mexicana están los desafíos de implementación. Nadie nos dijo cómo se tenía que hacer. Nadie nos dijo, esta es una receta e inclusive en educación básica hay unos manuales para los profesores que se llama libros sin recetas precisamente porque es parte y se le apuesta a esta parte de la libertad y autonomía profesional que podemos tener. Y es aquí donde entra una palabra clave, que es la intuición. Ojo, porque esta categoría la vamos a estar trabajando a lo largo de la exposición. Es aquí donde se nos da un poquito de más libertad de que como profesionales sepamos qué es lo que necesitan nuestros alumnos, pero para sistematizarlo se ha vuelto una tarea compleja. Esto nos lleva a que exista resistencia al cambio y pues realmente la infraestructura que tenemos no nos da, los recursos que tenemos son muy limitados, partiendo desde que antes nos llegaban los materiales impresos, ahora no, todo es digital, pero de pronto tenemos dificultades para tener acceso a estos materiales, ¿no? Bueno, enseguida de eso, hablamos que la educación inclusiva en el sistema educativo mexicano, a partir de las reformas que hubo en el artículo 3º constitucional, en la Ley General de Educación y en la Ley General de Educación Superior, observamos que la educación inclusiva tiene tres aspectos muy relevantes. La primera, reconocer la diversidad inherente del ser humano, entendiendo por diversidad inherente todas las singularidades de un sujeto que son parte de la comunidad educativa, ¿sí?
La segunda, la convivencia respetuosa, es decir, cómo nos vamos a relacionar reconociendo la individualidad y la singularidad de los sujetos, pero no nada más del sujeto, sino de toda la realidad en la que se pueden ellos desenvolver. Es decir, eh, ¿cómo voy a respetar el punto de vista de la otra persona o la discapacidad o bien su forma única de pensar, sus características propias culturales o sociales, ¿verdad? Y la última que vendría siendo la integración del sistema. Ayer en la conferencia del doctor Monroy, quien tuvo la oportunidad de escucharla, nos dábamos cuenta que se promueve en esta propuesta de la nueva escuela mexicana una educación integral, pero dentro de esa integralidad nos piden que incluyamos a todos los sujetos. Sin embargo, se han perdido de vista puntos muy relevantes como qué voy a hacer en caso de tener algún chico o chica que no cumple con algunos rasgos específicos del perfil de ingreso o inclusive que no logra alcanzar los aprendizajes esperados en cada una de las carreras. Y en este sentido, las reestructuras que está habiendo en las carreras y las propuestas que hace SEAES es precisamente que no perdamos de vista la oferta educativa que tenemos y cómo se tendrían que hacer esos ajustes razonables para aquellas personas que lo necesitan. Hasta ahí. Pero entonces, ¿qué tenemos que entender como inclusión educativa? Pues la inclusión educativa es el proceso de identificar y eliminar en mayor medida las barreras que limitan la participación de los sujetos, ¿no? En este sentido, tenemos que poner mucha atención en las vulnerabilidades que pueden presentar nuestros alumnos. En esta observancia, en este querer atender, es verdad que se tienen que hacer transformaciones culturales, políticas, pero también de las prácticas escolares, que es lo que nos atañe a quienes estamos frente a grupo, principalmente, ¿no? Y es aquí donde yo les decía, bueno, no se olviden de la categoría de intuición. A mí me dan un programa que tengo que desarrollar, a mí me dicen que tengo que cumplir con este plan sintético, con estos contenidos que tengo que abordar, pero ya lo dice Ángel Díaz Barriga, quien conoce realmente el programa es quien lo ejecuta y en este caso son ustedes docentes. Entonces, aquí ya hace una pregunta, entonces, ¿las prácticas escolares deben de ajustarse a las políticas educativas o viceversa? Lo vamos a analizar. ¿Para qué? Para poder garantizar el derecho de una educación de excelencia, con calidad, con pertinencia, con equidad y buscando erradicar la discriminación. Y entonces voy a abordar un poquito la transversalidad en el currículum de educación media superior, porque las modificaciones que hubo en educación media superior son muy importantes. Uno de los principales problemas que a lo mejor los compañeros que están impartiendo en este nivel es que con anterioridad tenían su programa y eran ellos dueños de esta área del conocimiento, ¿no? Era muy raro encontrar que existiera trabajo colegiado, trabajo interdisciplinar entre unos maestros y otros, o en la formulación y diseño de proyectos. Sin embargo, en el marco que ustedes llevan, en el marco común básico, se empiezan a presentar estas áreas que tenemos, ¿no? Los recursos sociocognitivos, los recursos socioemocionales, áreas de conocimiento y aprendizajes de trayectoria. Ahora bien, ¿cuál es el fin de todo esto? Pues bueno, cuando trabajamos con la transversalidad, tenemos que buscar algo muy importante: correlacionar, integrar y poner en juego los conocimientos tanto del aula, de la escuela y de la comunidad. Generar vínculos con la dimensión cognitiva y emocional y contextualizar ambos a los ámbitos relacionados con la realidad y los problemas contemporáneos. En este sentido, es aquí donde surge la importancia de hablar de la inclusión. Si yo considero cuáles son las singularidades de mis alumnos,
si yo considero cuáles son las singularidades de la comunidad educativa que estoy atendiendo, las problemáticas, si yo ya diagnostiqué y ya conozco por licenciatura o por, en este caso hablo también de las licenciaturas, cuáles son las características propias que están teniendo los chicos de nuevo ingreso o los que ya están cursando la carrera, tengo que empezar a diagnosticar cuáles son las características que puedo observar para poder establecer esos vínculos de las dimensiones, tanto cognitivas como socioemocionales. Y si ustedes observan, en la siguiente diapositiva, permítanme un momento. Esa es la lógica con la que se trazaron esta parte de la estructura curricular que tiene educación media superior. La primera, es muy similar a lo que tenemos nosotros en educación básica. Ustedes comprendieron las áreas del conocimiento con humanidades, que es exaltar esta parte del ser humano como única y su relación con el entorno. Tienen lo que son ciencias naturales, experimentales y tecnológicas, y también tienen las ciencias sociales. La idea es que al transversalidad, estos tres áreas de conocimiento, se logre precisamente el desarrollo integral del ser humano. Pero para poderlo lograr, necesitamos identificar cuáles son las características específicas de mis alumnos y hacer las adecuaciones curriculares pertinentes. Y no nada más los docentes sí, las adecuaciones curriculares de los contenidos que tienen, pero vámonos llevando al macro, que es la parte institucional, las políticas educativas también de parte de forma estructural. Y es ahí donde entra el CEAES, ¿no? Si ustedes se fijan, la forma armónica en la que se ha venido construyendo tanto el modelo de educación media superior con lo que nos pide CEAES, existe una lógica y una congruencia muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde se establece la relación entre la educación media superior y la educación superior, que es lo que nos está proponiendo el marco general de CEAES. El marco general de CEAES, a través de la Ley General de Educación Superior, nos dice que la educación en educación superior tiene que desarrollar habilidades socioemocionales, identidad y pertinencia, capacidades profesionales, la conciencia del medio ambiente, la igualdad de género, el tejido social y responsabilidad ciudadana, el pensamiento crítico y las habilidades digitales. Quienes están en educación media superior pueden observar la transversalidad que existe de su modelo educativo, de su modelo curricular, con lo que nos está estableciendo la Ley General de Educación Superior, que debemos desarrollar en educación superior para el desarrollo humano integral, ¿sí? Y si ustedes pueden ver ese seguimiento de la lógica en la estructura del modelo, podemos entender entonces cuáles son los criterios de transversalidad del CEAES, ¿sí? Si es verdad, el CEAES se compone por interculturalidad, compromiso con la responsabilidad social, equidad social y de género, inclusión, excelencia, innovación social y vanguardia. Si ustedes observan, vamos, desde cómo se estructura la educación media superior, desde la forma curricular, pero también la parte armónica del desarrollo del ser humano, nos vamos a lo que les presentaba hace un momento con el desarrollo integral para la educación superior, es decir, lo que esperamos que se logre con la educación superior en cualquiera de las áreas que nuestros estudiantes elijan estar, y lo aterrizamos en los criterios de transversalidad del CEAES, podemos entender entonces que es una forma armónica de ir llevando el proceso de desarrollo integral del ser humano, ¿sí? Y esto es lo que pretende precisamente la Ley General de Educación Superior y el artículo 3º constitucional. En este sentido, ¿qué nos pide en cuanto a el criterio transversal de inclusión de CEAES? Bueno, la primera, debemos de construir diálogos para poder fomentar entre los estudiantes, pero también entre la comunidad docente, estas observaciones que podemos darnos cuenta. Quizás algunos de ustedes en sus grupos observan la dinámica que empiezan a tener los chicos sobre el tema de aceptación cuando hablamos de media superior, los chicos que quieren pertenecer a, y entre pasillos escuchamos conversaciones
inapropiadas y llamándolas por inapropiadas porque hieren de alguna forma la susceptibilidad de otro sujeto. Entonces, ¿cómo hacer un diálogo constructivo si yo quiero hacerle esa observancia al alumno o al compañero docente también que a lo mejor ya se está desfasando un poquito entre las concepciones de los nuevos marcos de la nueva escuela mexicana? ¿Cómo lo hacemos? Ese diálogo, respetuoso y la capacidad para poder establecer esta comunicación es parte de la inclusión. La solidaridad, cómo voy a trabajar de manera en conjunto con los demás para el mejoramiento y la transformación de esa realidad que estoy viviendo que a lo mejor no me gusta observar o que puedo mejorar. Acuérdense que cuando hablamos de transformación en el marco de la nueva escuela mexicana, hablamos de una transformación para la mejora, ¿sí? Y en esta transformación para la mejora lo que queremos es establecer esos criterios o esos elementos que nos permitan llegar a la inclusión. De ahí, pues, que establezcamos búsqueda de acuerdos, es decir, no me gusta cómo estoy llevando esto, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Para eso, considero que uno de los retos más grandes que está teniendo educación media superior es el trabajo articulado entre los diferentes áreas de conocimiento, pero también de los recursos sociocognitivos que ustedes pueden tener, porque recuerden que antes eran materias y como materias aisladas o el conocimiento parcializado era más fácil, pues nada más me entiendo yo con el curso que me dieron, lo ejecuto, lo evalúo, a lo mejor me integraba con mi academia propia del área, pero hasta ahí quedaba. Ahora, el analizar cómo puedo establecer esa transversalidad, por ejemplo, de lenguaje y comunicación con pensamiento matemático, o con el lenguaje y comunicación con conciencia histórica. En educación básica, estos 4 recursos sociocognitivos que ustedes tienen, nosotros los tenemos como lenguaje, saberes y pensamiento científico, educación, ética, naturaleza y sociedades, que es para ustedes conciencia histórica, y de lo humano y lo comunitario, que para ustedes es cultura digital. Si ustedes observan, sigue existiendo la misma problemática desde educación básica a educación superior. ¿Cómo lograr la inclusión ante una diversidad tan grande y donde nos están pidiendo por la parte de interculturalidad que todos formen parte con las mismas oportunidades de una realidad en la que a veces es imposible nosotros externar eso que sentimos o que pensamos, cuidar las líneas para no ir a lastimar o violentar el derecho del otro. Entonces, imagínense cómo está haciendo este proceso para los chicos desde los programas curriculares, pero también desde esa interacción social que pueden tener. Ahora, dentro del criterio de inclusión, también debo considerar las oportunidades para todos igual. Y es aquí una de las preguntas que mucho me he realizado y he podido compartir con algunos de los compañeros que a lo mejor están sintonizando, y es, ¿qué vamos a hacer o qué hacemos, por ejemplo, con el chico que estudia o que trabaja, que se les están dando una beca de bienestar, pero no me entrega tareas, pero siempre tiene una excusa nueva, pero siempre existen situaciones que no me dejan avanzar, o sea, te quiero ayudar? ¿Hasta dónde la inclusión no se vuelve en ese ceder y dar oportunidades sin sentido para los alumnos? Y es que, si bien es cierto, la ley nos dice que tienen que ser oportunidades equitativas como para todos, para que todos tengan el mismo éxito, decimos, bueno, pero es que no le echa ganas y está haciendo todo lo posible por alcanzarlo. Y recuerdan que les decía la palabra, la categoría de intuición. Tú como docente del nivel que sea, vas viendo el desempeño y es ahí donde entra la formación, la evaluación formativa. Ojo, si mi estudiante, por las razones que fueron, yo observo que me está faltando mucho, pero en cada entrega de trabajo se esfuerza al máximo, sé que hay una problemática ahí, sé que es parte de su singularidad, sé que la tengo que atender y reportar en su momento al jefe directo, pero ¿qué voy a hacer como docente para poder evaluar de forma tal que no se le violenten sus derechos, pero que además pueda alcanzar este logro de desarrollo integral, ¿verdad? Y eso se relaciona directamente con el respeto por la dignidad. Se vuelve complicado cuando se habla en términos de inclusión el poder definir
te estoy dejando al margen de tus derechos o te estás excediendo argumentando o defendiéndote desde los derechos que tienes para que yo te pueda validar las oportunidades que me estás pidiendo, ¿no? En este sentido, pues tenemos que tomar mucho en cuenta lo que es la honestidad. Y para que todo esto se pueda lograr, es que nos pide el desarrollo del pensamiento crítico. Y el desarrollo del pensamiento crítico no nada más en estudiantes, sino como docentes, sino como institución, porque es la única manera de lograr con transparencia esta inclusión sin violentar los derechos de nadie. Esto me lleva a que analicemos que en términos ya de la educación superior, la Ley General de Educación Superior en los artículos séptimos, octavos, novenos y 60, nos dice que tenemos que revisar que todas las mejoras que se vayan realizando son para el desarrollo humano integral y el máximo logro de aprendizaje. ¿Cómo logro este máximo logros de aprendizaje si a veces lo que me impide un poquito son precisamente las limitantes o las normas que tengo dentro de mi institución? Y es aquí donde volvemos a retomar un poquito los criterios transversal del CAES. ¿Por qué? Porque en esta parte, en el ámbito de inclusión, nos dice que tenemos que asegurar que todos los individuos sean bienvenidos y valorados en la sociedad. Quienes están en media superior, no les puedo negar el acceso a educación media superior. Sin embargo, si el cupo se me llenó, pues lo siento mucho y tienes que buscar otro espacio. Ahora, una vez que ya te recibí, ¿qué particularidades tienes? Ese diagnóstico lo hacen los docentes en cada una de los cursos, en este caso de las áreas de conocimiento y de los recursos sociocognitivos en función del curso que van a dar, pero también lo tiene que hacer la institución en sí misma, ¿no? ¿Cuál es la característica de la nueva generación que acaba de ingresar al primer semestre de bachillerato? En el bachillerato 1, en el bachillerato 4, porque aunque son parte de la misma institución, las características pueden ser distintas en función a la zona geográfica. Y entonces, si vamos a decir los chicos que estudian en el bachillerato del Colomo, ayer que pasábamos por ahí que lo veíamos, ¿no? ¿Cuáles son las características propias de este módulo que tenemos en el Colomo? Y cuáles han sido las incidencias para que hace que a lo mejor que deserten, que no asistan, que no cumplan, que es parte de esa inclusión? ¿Cómo le hago para que logren el desarrollo integral en función a sus necesidades, como lo hace un chico a lo mejor del 4 o del 1, para que tengan la misma oportunidad de avanzar? Entonces, se vuelve compleja la tarea de poder identificar las particularidades. Y no quiero meterme a otros criterios como la interculturalidad, como el compromiso con la responsabilidad social, pero si ustedes observan, no podemos avanzar en un solo ámbito, en un solo criterio, porque todos están relacionados e interconectados entre sí. Yo no puedo hablar de inclusión si no tengo innovación social, cuando tengo que hacer los ajustes razonables en cuanto a un contenido, en cuanto inclusive a las cuestiones económicas de un chico. Es decir, como institución, ¿qué voy a hacer? Ah, ya le di beca, ¿sí? Ya estoy atendiendo esta parte y le estoy dando esa oportunidad de acceso porque ya está becado. Pero resulta que el chico también no nada más tiene un problema económico para poder mantenerse dentro de la carrera. Resulta que también tiene un problema de salud. O resulta que también tiene una dificultad, una discapacidad motriz, una discapacidad intelectual. Eso nos lleva a ponernos en vanguardia para poder atender en la medida de nuestras posibilidades y de lo que la institución me permite poder ofrecer, independientemente de su género, independientemente de cuál sea la ubicación geográfica de procedencia de este chico, pero sobre todo con toda la intención de que sea partícipe de la sociedad que estamos construyendo, ¿no? De una sociedad más igualitaria, de una sociedad donde nos voltean a ver, porque uno de los principales problemas es que a este sector de personas con características específicas, singulares, por cultura, por etnia, por
cuestión de género, por barreras, por discapacidades, no las volteamos a ver y nos olvidamos de esta parte. Y entonces es aquí donde se pone en juego, a ver, ¿qué es lo que me dice la institución? La institución me dice que para que pueda aprobar tiene que tener una calificación mínima de 8 o al término de las 3 parciales tiene que ser 8. Sí, pero este chico nada más me vino estas veces, entonces por asistencia, pues le toca irse de baja, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Ahí es donde tenemos que establecer las propuestas, tanto como docentes, y tener esa flexibilidad como institución para poder atender esta parte con la finalidad de poder llegar a el ser humano integral. Entonces, no sé cómo voy de tiempo. En este sentido, no podemos alcanzar o decir que vamos a alcanzar una inclusión en ninguno de los niveles educativos si no volteamos a ver que tiene que existir una armonía entre lo que la institución me pide con el programa que tengo que desarrollar, con el logro de los objetivos por carrera, por nivel educativo, por inclusive características propias que yo me haya planteado como docente sobre el curso que estoy impartiendo, sobre el proyecto que yo quiero ejecutar y demás. Es muy difícil también, no digo que imposible, estamos en esa lucha de poder articular y de poder trabajar de manera conectada. Una de las propiedades que nos está otorgando la autoevaluación de instituciones es precisamente voltear a ver este sector que tenemos de alguna manera muy desatendido, ¿no? Que son las problemáticas que a veces no sabemos cómo resolver. El chico ya no se presentó, dalo de baja. No cumple con los requerimientos mínimos, ni modo, estás reprobado. Sabemos que todos tienen una historia, sabemos que tienen vidas difíciles, que tienen problemas económicos, muchos de ellos, pero es que no venimos a solucionarles la vida así nada más. O sea, quiero dejar bien en claro esta parte. Una cosa es darle solución a su problema, a su historia de vida, y otra es darle la oportunidad para que pueda regularizarse dentro de los procesos que está realizando. Si un chico con ceguera, y lo platicábamos ayer con las doctoras, ¿no? Quiere entrar a una licenciatura en medicina, hacer este proceso de concientización. A ver, no te estoy negando esta parte de que tengas acceso y derecho a la educación. No, pero por las características, yo te propongo esto, ¿sí? Y entonces, cuando llega a la carrera o a la parte esta donde se le está proponiendo, ¿qué vamos a hacer para poderlo atender cumpliendo con estos criterios, con estos elementos que tienen que ver con el diálogo, con la solidaridad, con la toma de acuerdos? Desde ahí empezamos con la inclusión. Cuando tomamos acuerdos y les proponemos la solución o les sugerimos qué es lo que se puede hacer. Entonces, sé que para los compañeros que están trabajando en educación media superior, mis respetos, porque cuando me puse a revisar todo su currícula, la verdad es que me sorprendió. Nosotros en educación primaria, en educación básica, fue un poquito más sencillo porque somos una sola persona. Sí, en telesecundaria igual es un poquito más difícil porque somos una sola persona, pero articular y realizar un trabajo transversal con compañeros que a lo mejor nunca hemos trabajado, con compañeros que tienen una visión por su formación o por experiencia de vida distinta a la de nosotros, el poder articular, el tener esa capacidad para poder establecer acuerdos, y ahí vamos con la inclusión, ¿no? Poder establecer acuerdos, poder reconocer las fortalezas, poder desarrollar un pensamiento crítico, podernos sentar y dialogar sobre qué queremos y hacia dónde vamos en pro de los chicos con singularidades, pero también y sin perder de vista los chicos regulares, porque una cosa es que todos tenemos esas barreras, que todos tenemos esas singularidades, pero acuérdense que hay singularidades que entran dentro de lo regular y hay casos excepcionales. Y son precisamente para estos casos excepcionales donde nosotros tenemos que presentar la mayor cantidad de propuestas
de ofertas para que ellos puedan mantenerse en una educación, ya sea superior o media superior, y que puedan culminar con éxito su integralidad. Ojo, si bien es cierto, la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior habla de esos criterios, de esos elementos que se tienen que desarrollar dentro de del ser humano, pero también hay que reconocer que por las particularidades de muchos de nuestros estudiantes, no todos van a alcanzar el máximo desarrollo integral, van a ser integrales para ellos mismos. ¿Sí? En función a su sujeto biopsicosocial, desde las características particulares que tienen. Lo único que me toca como docente es generar espacios, situaciones de aprendizaje propias para que sea más fácil para él integrarse a partir de las barreras y o discapacidades que puedan tener. Entonces, esto es una invitación a que no desistan. Sé que este proceso de poder comprender todo un modelo educativo nuevo, el poderle encontrar sentido a por qué lo hacemos de esta forma, traté de que con esto viéramos la articulación que hay desde media superior. Ya se los decía en cuanto a educación primaria, esto que ustedes tienen aquí, nosotros lo tenemos por campos formativos y se van articulando de alguna u otra forma y nos lleva pues a lo que son los criterios de transversalidad del CEA, que son parte de la educación superior. Entonces, sí existe esa armonía, es nada más cuestión de ir observando en la misma frecuencia, y por ahí una de las oportunidades y las bondades que tienen ustedes como trabajadores de la Universidad de Colima es que la Universidad de Colima se está preocupando porque ustedes puedan establecer este marco común de referencia entre todos los niveles. Entonces, si se logra desde media superior hasta superior, podrán ver cómo se articula correctamente tanto las currículas como esas capacidades y habilidades que deseamos se desarrollen en los sujetos para su formación integral. Entonces, pues decirles que esa es la preocupación principal que tiene SEAES, poder establecer y facilitarles a ustedes como docentes esa oportunidad de que nos puedan decir como institución, ¿verdad? ¿Sabes qué? A partir del diagnóstico que se realizó de este bachillerato, de esta carrera, de esta licenciatura, del análisis que tenemos de los egresados, observamos que en inclusión nos hace falta todo esto. Y hablamos de inclusión no nada más de las discapacidades físicas o intelectuales de un sujeto. Hablamos de aquella chica que tiene que amamantar, porque lo dice la ley, ¿sí? Le tenemos el espacio pertinente para hacerlo. O sea, tenemos esa poder negociar con los chicos. Ah, ¿sabes qué? Tantos son los que trabajan y por más que se esfuerza no puede llegar temprano o no puede llegar a este bloque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, estos diagnósticos que ustedes pueden hacer por licenciatura o por bachillerato sí permitirían mucho a la institución poder visualizar hacia dónde tienen que reorganizar sus normas y sus políticas internas para poder garantizar esta parte de la educación integral. ¿Sí? Entonces, ay, no los quiero enfadar más. Pues de mi parte es todo. No quise profundizar en lo que ya se ha venido viendo durante la semana sobre qué es el CEAES, qué es la nueva escuela mexicana, porque sé que lo vienen trabajando. Sin embargo, estoy aquí por si hay alguna duda, pregunta, observación. Muchas gracias, doctora Margarita. Voy a hacer el uso de la voz para leer algunas de los comentarios y preguntas que se están expresando en el chat. Para quienes están haciendo algunas preguntas relacionadas con interculturalidad, les comentamos que la próxima semana van a trabajarse 3 charlas relacionadas con este tema, también en horario vespertino, pero quieren saber cuál sería o cómo se conectan la educación inclusiva y la interculturalidad, que era algo que ya comentaste, que no solamente es un eje transversal con uno y otro, sino que es muy diverso. Entonces, ¿qué respuesta les tendrías en este sentido? Sí, son de las
de esa articulación que debe de existir. No podemos hablar de inclusión si no hablamos de interculturalidad, porque para poder entender que existe esa diversidad, la interculturalidad nos viene a representar precisamente la oportunidad para poder observar las singularidades del sujeto. Entonces, cuando yo ya reconocí cuál es esa singularidad y cómo, ahí es donde entra la interculturalidad, ¿no? Cómo esas singularidades de los sujetos se van armonizando, formando una realidad donde conviven, es donde puedo hablar de inclusión. Una vez que estos sujetos con sus individualidades se relacionan en una misma realidad, puedo decir, a partir de esto, empiezo a ejercer o a buscar esta parte de inclusión. A lo mejor los chicos que tienen esas singularidades, pero que se empiezan a agrupar entre ellos o que se empiezan a compartir entre ellos y van formando sus nuevas sociedades, cómo hacerlas para que no se vuelvan a marginar solas, ¿no? Porque están conviviendo y están coexistiendo en una misma realidad. O sea, mi función es integrarlos, incluirlos como un todo, como una realidad armónica. Entonces, no podemos hablar de una inclusión sin una interculturalidad, porque para poder identificar a quién debo incluir o cómo apoyarlo para que esta interacción con la realidad en la que se está desenvolviendo pueda ser la más óptima y garantice su desarrollo, tengo que reconocer la interculturalidad que existe en mi salón, en mi escuela, en la realidad que ellos comparten, ¿no? Como estudiantes, en la cafetería, en el autobús, ¿sí? La doctora Susana Preciado hace una reflexión más que pregunta. Gracias por esta conferencia, pero qué complejo el ser congruente entre las necesidades institucionales y el poder ser incluyente desde esta visión que ahora se explica, o tal vez decir ser incluyente con base al contexto personal y local, pero al mismo tiempo con las necesidades y limitaciones institucionales. Eh, Obviamente eso pues es algo que ya has estado comentando, pero al escucharte todavía nos quedan todavía esos elementos de decir, híjole, porque decía ahí, alguien propone un programa, recursos que se puedan descargar para poder tener esa visión más incluyente. Entonces, materiales hay, ¿no, Mara? Pero ¿cómo nos apropiamos de ese material? ¿Por qué decía yo que es un reto? ¿Y por qué les hablaba de la intuición? Miguel Martínez Migueles sostiene que una de las características del profesorado es precisamente esta, ¿no? Su capacidad para saber cómo se va a relacionar con el otro. Pero ¿cómo voy a hablar de inclusión y cómo voy a hablar de interculturalidad si a veces como colegas ni siquiera lo alcanzamos a reconocer? Si a veces como colegas no podemos establecer un diálogo armónico. Mi compañero tiene 40 años dando matemáticas. Algo bueno tiene. Sigue en el sistema. Yo soy nuevo, ¿qué puedo incorporar a mis situaciones de aprendizaje, a mis planificaciones? ¿Cómo le hago? ¿Cómo exploto su experiencia con mi curiosidad por hacer las cosas diferentes? Esta parte de ceder era de lo que presentaba al inicio, ¿no? Qué difícil es. Porque antes llegábamos, dábamos nuestro curso y me cuento, porque pues también fui de secundaria, de telesecundaria, de media superior, y dices tú, pues es que antes nada más nos decían, hagan un trabajo articulador. Ah, sí, yo voy a ver este contenido. Ah, entonces tú revisas esto. Y a la hora de revisar, 5 para ti, 10 para ti, y nos repartíamos así en función de la carga horaria, pero yo me iba a revisar lo que me tocaba a mí. Pero ¿en dónde está esa articulación y esa transversalidad? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo de esta forma? ¿Por qué se pensó la nueva escuela mexicana en esta lógica? Porque nosotros no pensamos solamente en química cuando hablamos de qué porción de chocomil le voy a echar al vaso de mi hijo, ¿no? No estamos pensando en la parte química, estamos pensando a lo mejor en la parte matemática. Pero si hablamos de la parte cultural, chin, ya me dijeron que azúcar en la mañana no le dé. O sea, es tan complejo. Y a veces los que detenemos mucho este proceso de articulación y de poder comprender términos tan complejos como la inclusión somos nosotros mismos,
porque yo siempre he dicho que los que hablamos de inclusión son los que más excluimos. Sí, siempre lo he dicho y lo hemos discutido con compañeras de USAER, de Educación Especial, y les digo, es que ustedes lo pueden ver tan claramente que es inevitable que segreguen o que vayan marcando esas líneas, ¿no? Entonces, es parte de nuestra naturaleza, pero también es parte de nuestra naturaleza aprender en función a las experiencias de los otros y de poder relacionarnos, porque aprendemos a través de la interacción social también. En este sentido, pues yo los invito a que se sigan esforzando. Yo sé, mis respetos se los vuelvo a decir a los que están en media superior, porque tienen una tarea muy, muy grande, porque si a veces ponernos de acuerdo, pues a veces era difícil, todos los de matemáticas ponernos de acuerdo para un solo tema, para un solo proyecto. Ahora imagínense tenerlos que relacionar con todos los recursos sociocognitivos o con las áreas de conocimiento, mis respetos, pero también sé que son los que más beneficios van a lograr en los muchachos, porque si logran articular esto como se hace en multigrado, en educación primaria, o como se hace en telesecundaria o en telebachillerato, estas formas de articular son las que más incidencia e impacto tienen en los estudiantes. Y no lo digo yo, ¿no? Lo observo y es un estudio que he venido recogiendo, que los chicos que más regresan a las instituciones educativas son los que se han formado en multigrados, telebachilleratos comunitarios, telesecundarias, porque existe esta calidez de poder relacionar todos los temas en un solo proyecto. Entonces, es una invitación, no es fácil. Y la primera tarea que tienen es poder respirar y reconocer, ok, no me cae bien esta persona, pero reconozco la capacidad que tiene para articular y armar esta parte. Yo soy es parte también de autoconocernos, dice Paulo Freire. El hombre, hablando en términos no de género, sino de cómo él lo concebía, el hombre y la mujer que se reconoce a sí mismo tiene la capacidad de poder transformar la realidad. Si yo no sé en qué soy bueno, si yo no me juzgo tan duro y no reconozco que tengo la mejor letra, a lo mejor académicamente no soy brillante, pero tengo la mejor letra, sí, pues yo no se preocupen, yo hago los letreritos, yo me dedico. Esta es una cuestión de reconocernos, de autoconocernos, de autorreconocernos y de reconocer a quienes integran todo este proceso de enseñanza para poderlo aterrizar en el aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, no sé si le di respuesta o los dejé peor. Hay una pregunta que creo que es interesante en el sentido de que se habla de qué recomendaciones puedes dar para lograr ese equilibrio e inclusión de necesidades para cada estudiante cuando se trabaja con grupos de más de 40 estudiantes. Y el otro reto también es cuál es el rol de la familia aquí, cómo es que se involucra la familia en este tipo de procesos. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo los comprendo mucho cuando hablamos de 40, 60 alumnos, ¿no? O aquellos que tienen 5 o 6 grupos y cada grupo es de 40, híjole. Pero si tú no puedes reconocer, dices tú, es que ¿cómo voy a atender tanta diversidad? Entonces lo estamos viendo desde el lado equivocado. Tendría que preguntarme, ¿cuáles son los principales conflictos que enfrento para poder impartir mis clases? ¿Cuáles son los principales? Es que no me entregan tarea, pues no les dejes. Fíjate cómo lo vas a trabajar en el aula, cómo lo vas a recuperar en el aula, ¿sí? Así, o sea, la pregunta ya no sería en función a los muchachos, sería en función al problema que yo estoy enfrentando. El problema lo tengo yo. Quien tiene que dar los contenidos soy yo, quien tiene que hacer el trabajo soy yo. Para eso voy a realizar un autodiagnóstico de cómo está haciendo mi práctica y un diagnóstico de, ok, a partir de este universo de muchachos que tengo, voy a hacer unas subcategorías en mi práctica. Es decir, ya sé que a Andrea le cuesta mucho trabajo este tipo de actividades, pero Juanito es muy bueno. Los junto, se acabó y lo trabajamos en el salón. ¿Por qué? Porque en el aula sí puedo ver el seguimiento. Sí, está muy chido lo que dices, pero mis clases duran 50 minutos. Aquí es donde entra esta parte de intuición y de autonomía profesional y dices, a ver, ¿quieres contenidos o quieres excelencia? ¿Qué te ofrezco? Y si lo voy a argumentar, y si yo puedo dar cuenta a mi institución
de que sabes que, mira, sí, prioricé. Ahí es donde entra la priorización de contenidos, ¿sí? Yo soy el profesional, yo conozco mi área, yo sé lo que estoy impartiendo. Por eso, Ángel Díaz Barriga dice, el único capaz de evaluar un currículum real es el que lo ejecuta y ese es el docente. Entonces, en función a eso, voy a priorizar mis contenidos. Ay, que no escuche la doctora Susana. Voy a priorizar mis contenidos y poder dar cuenta de eso. O sea, no es nada más porque se me ocurrió y me dijeron que tenía que priorizar contenidos. Sí. ¿Cuál es el seguimiento que tienes? ¿Cómo empezaste en la clase 1 y cómo finalizas en la clase 50? ¿Cuáles son los avances? ¿Cuál ha sido, no nada más la suma de entregó o no entregó el trabajo? ¿Fue muy bueno o no fue muy bueno? ¿Cómo evalúas esta interacción que hubo en el salón? ¿Cómo evalúas el hecho de las aportaciones? A lo mejor no me entregó, pero su aportación fue buenísima. No alcancé el 10. Porque no, pero ¿qué mecanismos y qué estrategias voy a hacer yo como docente para poderlo evaluar ahí y dar cuenta de que, ¿sabes qué? Mira, si hay avances. Este nunca venía y ahora no me falta. Ya es ganancia. No hace nada, pero ya está viniendo. Ah, quiere decir que algo estás haciendo en tu salón que está dando cuenta y está dando resultado. Entonces, cuando los grupos son así de numerosos, cuando tenemos que atender tanto, por eso mis respetos para secundaria y bachillerato, y licenciatura también, porque en la normal nos dan de un montón. El problema ya no es del estudiante, el problema se vuelve tuyo. El que tiene que ver las estrategias, la que tiene que ver las estrategias eres tú. ¿Cómo le voy a hacer para esto? Pero entonces, con esa seguridad y con esas adecuaciones curriculares, con esos ajustes razonables que he hecho, tengo que poder, a la hora de que entregue mi informe, fundamentar cuáles fueron las razones por las que las hice. No es nada más porque se me ocurrió. Sí, pero es que la Universidad de Colima es muy estricto y nos piden esto y esto. Bien, pero yo no creo que no tengan espacios o academias para poder decir, momento, o sea, tú me estás pidiendo que logre esto y además, el marco general de CAES dice que tengo que priorizar el desarrollo de esto, y es mis estudiantes y ni modo. Esto es lo que yo necesito para poder avanzar. ¿Sí? Eh, si dejáramos seguir platicando a la doctora Margarita, nos llevaríamos un buen espacio aquí para estas reflexiones. Creo que es muy interesante y sobre todo muchas veces perdemos de vista esa articulación entre básica, media superior, superior y posgrado, que sería el eslabón que también está unido a todo ello. Me gustaría, por cuestiones de tiempo, ya me gustaría que todas las preguntas que se están haciendo ya las copié yo y se las haré llegar directamente a la doctora Margarita para que en un momento determinado pues se puedan responder algunas de sus dudas. Agradecería por favor si me hacen favor de proyectar la constancia que se le va a hacer llegar vía electrónica a la doctora María Margarita Chávez López, en donde la Universidad de Colima otorga la presente constancia por impartir la conferencia La nueva escuela mexicana y su relación con el CAES en términos de inclusión educativa como parte de las jornadas académicas, enfoques actuales en la educación superior en México. Emitida el 25 de junio del 2025 en modalidad en línea. Atentamente, doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Muchas gracias, doctora Mara, Margarita. Bueno, por la confianza ya le decimos Mara, pero doctora Margarita, esta constancia pues se la hacemos llegar y también les queremos invitar para el día de mañana, porque contenemos el día de la mañana en horario vespertino, a otra conferencia que también tiene que ver con lo que ya decía la doctora Mara. Camino hacia la inclusión en educación superior, voces del profesorado. Por eso les decía, todas estas preguntas, mañana va a haber también como un cierre de estos elementos, porque la doctora Norma Guadalupe Márquez Cabellos nos va a hablar qué es lo que ha encontrado ella con respecto a cómo el profesorado se siente y emite estos tipos de argumentos con respecto a la inclusión. Muchas gracias, agradecemos la participación de todos y todas en esta conferencia y pues no nos queda más que despedirnos por el día de hoy y como ya les dije, la próxima semana va a haber 3 conferencias vespertinas en el marco de
interculturalidad. El día de mañana pues tenemos esta conferencia que ya les comenté que también habla del tema de inclusión. Muchas gracias.